Sí, te escuchamos, Mariana. Bueno, les saludo a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana Jiménez. Acabo de recibirme de profesora de Ciencias Económicas y soy de la localidad del Dorado, Misiones, Argentina. Bienvenida. Gracias. Hola, Bueno, mi nombre es Impresiones. hola. Hola, Irma. Hola, soy Irma Gabriela Bastarrachea, de aquí de Mérida, Yucatán, México. Soy pediatra y también médico de adolescentes y que saludo mucho a mi amiga Mónica, que siempre me ha invitado. Y pues he entrado a varias sesiones súper interesantes. Lo que pasa que aquí el horario es lo que se me ha complicado tantito, pero pues estoy muy contenta de escucharles y todos los casos y estoy muy agradecida por la invitación. Muchas Gracias, gracias, Gaby. buenas tardes. Gracias, Gaby. De nada, Mónica. Cuando vi el Irma, después vi el resto y el apellido y ahí hizo Gaby. Sí, está terrible mi nombre, pero pues ni modo. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soraya, les estoy desde Honduras conectada con ustedes. Me ha encantado este curso en el cual estoy participando. Yo trabajo también con niños y adolescentes como pediatra y mi labor es asistencial en un hospital de tercer nivel. Entonces, este curso realmente me ha impresionado porque estas vivencias es lo que tenemos el día a día en las consultas externas. Muchísimas gracias. No, gracias, Soraya, por tu mirada y seguramente generaremos otro emprendimiento nuevo con el apoyo del Comité de Adolescencia de ALAPE y del resto de las colegas del equipo que conforman este programa ECO para las colegas de Latinoamérica. Bueno. Hay una Mónica Elba Borile, hay varias Mónicas Elba Borile, ingresaron todas pobres con mil enlaces. No sé entonces cuál es, yo te di... No, está bien, no te preocupes. Lo di para coanfitrión, te puse ya eso. No, ¿sabés que no? Que sigo inhabilitada. Yo entré con el tuyo, Mónica. No importa. Hola, Todas entramos con el tuyo. Sí, tienen que entrar cada una con el link que les llegó al mail, porque si no pasa esto. Así que ahora no sé cuál es cuál, para darte el Ahora yo salgo y vuelvo a entrar. Bien. Bien. Buenas tardes. Hola, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver. ¿Cuál sos vos, Mónica? A ver, te voy a poner acá, si no. Poner. Convertir. Ahí está. A ver si. Ahí está. Ahora sí. ¿Pruebo? Sí. Sí, pruebo. Ya Bueno. está, puedo, sí. Bueno, ahora voy a hacer yo la apertura. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar desde donde nos estén escuchando. Somos parte de REWE, cuya presidenta es la doctora Mónica Elba Borile. Somos un equipo de capacitación, socios de Proyecto ECO, cuya misión es la de democratizar el conocimiento y brindar atención con las mejores prácticas para las comunidades en todas partes del mundo, y tenemos por objetivo alcanzar las vidas de 1.000 millones de personas para el año 2025. Para ello preparamos este programa ECO de salud mental e impacto infanto-juvenil post-COVID-19, dirigido a todos aquellos profesionales involucrados en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, tanto en el sistema educativo, sanitario como judicial,
de Latinoamérica y España para favorecer el reconocimiento de los trastornos o síntomas que se manifiestan de manera diferente en la población infanto-juvenil a partir de la pandemia por COVID-19 y el confinamiento, frente al agravamiento y aumento de casos en la práctica profesional y teniendo como base el trabajo interdisciplinario e intersectorial. Contamos con los auspicios de CODAJIC, Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y del Caribe, de la Comisión de Adolescencia de ALAPE, Asociación Latinoamericana de Pediatría, y de la Universidad del Chubut. Bueno, hoy damos inicio, hoy 22 de agosto, a la octava y última sesión de estos 8 encuentros que se llevaron a cabo los segundos y cuartos martes de cada mes, con expertos en diferentes temas relacionados con la salud mental infanto-juvenil en este tiempo de pospandemia. Les vamos a pedir que dejen sus cámaras abiertas para poder conocernos y cierren sus micrófonos para evitar ruidos e interferencias. Ahora los voy a dejar con nuestras facilitadoras, en primer lugar la licenciada Mónica Peisajovic y luego a la doctora María José Asenjo. Así que bueno, damos inicio y aquí estamos para iniciar esta nueva sesión de nuestro programa REWE ECO. Adelante. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Le vamos a pedir a cada una, por favor, si puede presentarse. Bueno, Mónica Borile, médica pediatra y adolescentes, presidenta de REWE, un gusto, desde una Patagonia Argentina, desde el Bolsón, que está neviscando bastante, neviscando ya no, nieva en la cordillera, así que esperemos tener buena conectividad. María José. Bueno, yo soy María José Asenjo, soy médica psiquiatra de adultos con posgrado en infanto juvenil y en condición de espectro autista y soy psicooncóloga de Rosario, viviendo ahora en Córdoba y acá hay viento, mucho viento hoy. Bueno, Gracias. yo soy médica, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, soy la doctora Ana María Martorella, vivo en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica, a 400 kilómetros de la capital de Argentina. Bueno, damos inicio entonces ahora sí a nuestra primer didáctica que lo va a presentar Mónica Peisajovic, nuestra facilitadora. ¿Te presentaste, Mónica? Bueno, mi nombre es Mónica Peisajovic, yo soy psicóloga, soy psicoanalista, estoy en Capital, en Argentina, y me dedico a la asistencia e investigación de problemáticas graves de la infancia y la adolescencia. Bueno, voy a presentarles a la doctora Mónica Borile, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pediatra acreditada en Medicina del Adolescente por la Sociedad Argentina de Pediatría, miembro del Comité de Adolescencia de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Pediatría, asesora del Comité de Adolescencia de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, presidenta electa 2003-2015 de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe, vicepresidenta 2017-2020 de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, asesora y coordinadora del Consejo Académico del CODAJIC, asesora de la Sociedad Argentina de la Salud Integral del Adolescente, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente 2010-2014, directora del Diplomado del Comité de Adolescencia de la Asociación Latinoamericana de Pediatría y Adolescencia desde el abordaje integral, Universidad Nacional y Universidad de los Llanos de Colombia, miembro y delegada regional de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil 2009-2020, presidenta de REWE, miembro honorario de la Sociedad Italiana de Medicina del Adolescente SIMA, miembro honorario de la Sociedad Cubana de Pediatría, sección Adolescencia, del equipo técnico de la Unidad Académica de Salud Social y Comunitaria de la Universidad de Chubut, secretaria de Internacionalización, docente invitada en la Universidad de Guadalajara, México,
de los llanos, de Cali, de Magdalena, de La Guajira, de Cundinamarca, nombres difíciles, perdón. No te De, preocupes, te había dado de un la- abreviadito, pero no importa. No, ya está, ya está. Gracias, Moni. Bien, con ustedes la doctora Mónica Boril, entonces. Bueno, yo antes de empezar y agradecer la presencia de todos ustedes, decirles que este es el último encuentro por este programa, pero seguramente generaremos otros encuentros más para nuevos programas, que debo agradecer al equipo que realmente muy comprometido, que trabajamos realmente muy bien, me sentí muy cómoda con ellos y bueno, realmente es un placer y me parece que eso es lo que ha generado la posibilidad, como yo digo, que nada mejor que es el encuentro, ¿no? Es decir, el hecho de poder desde la interdisciplina mirar, debatir y tener la posibilidad de repensarnos permanentemente en lo que estamos trabajando. Y muchas veces el hecho por fuera del programa, a veces ver las actividades que realizan las colegas y el compromiso que tienen con las adolescencias es para todos muy importante. Así que mil gracias. Y mil gracias a cada uno de ustedes que sostuvieron este espacio que para nosotros es muy importante. Entonces, bueno, yo voy a empezar mostrándoles la primera parte, a ver si me deja. Bueno. Ahí sí, se escucha. Ahí estamos. Estamos con estas dificultades técnicas. Bueno, ahí está mi nombre, ahí está el Facebook, ahí está mi contacto. Y pensar en el suicidio en la adolescencia. Y yo realmente cuando tomé algunas palabras y de este texto que colgué hace muy poquito en la página de REWE, donde nos da el informe mundial sobre la salud mental, transformar la salud mental para todos, de la OPS, y ahí está el enlace, que se los comparto. Realmente este libro es muy interesante y realmente nos muestra algunas cuestiones vinculadas con qué está pasando con la salud mental mundial. Hay unos espacios específicos donde muestran algunas cifras que voy a compartir con ustedes en relación a las adolescencias. Yo le pido a las colegas, y sobre todo Mónica, que me corre con el tiempo, así me avise un ratito antes cuando sea el tiempo de finalizar. Bueno, entonces estamos diciendo un poco que hablamos de salud mental y volviendo a pensar en salud mental y como esto está vinculado con la pandemia, nosotros decimos que es el estado de bienestar mental que permite a las personas afrontar las tensiones de la vida, desarrollar su potencial, aprender y trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a su comunidad. La salud mental es un componente integral de la salud y el bienestar y es más que la ausencia de trastorno mental. Nosotros cuando hablamos de salud integral en los adolescentes hablamos de aspectos biopsicosociales, su adecuada inserción en la comunidad y hablamos también no solamente de la adecuada inserción en la comunidad, sino también en esto que nosotros decimos que está vinculado con las etapas previas de la vida, entonces hablamos de curso de vida. Por eso es tan importante esto, en esta definición que habla que es un componente integral, ¿sí? Y no solamente hablamos de ausencia de trastorno mental. Entonces, vamos a reflexionar un poco, me parece, antes de hablar de suicidio, qué pasó con nuestras adolescencias y juventudes en la pandemia. Y yo las invito a reflexionar en que piensen en los adolescentes, ¿sí? Y en las infancias que nosotros hemos visto en pandemia y qué pasó. Nosotros sabemos que, y cuando hablamos de políticas de juventud, que no es nada menor, sino que, bueno, también las voy a invitar después a reflexionar sobre esto, sobre las políticas de juventudes. Nosotros sabemos que las transferencias del Estado de nuestros países fueron dirigidas en tiempo de pandemia a hogares y sobre todo a poblaciones que quedaban sin recursos y había poca especificidad hacia las juventudes. Y desde un punto de vista sanitario, las acciones fueron dirigidas a grupos vulnerables y en ese momento eran adultos mayores. Este
no visibilización de las adolescencias hizo que en los confinamientos prolongados los chicos empezaran a manifestar dentro de la pandemia efectos negativos. ¿Pero por qué? Porque realmente ellos necesitan de esa socialización ampliada. Esto que se negó que los chicos iban a poder adaptarse fácilmente, porque nosotros lo sabemos que conviven con las tecnologías y pensamos que no iban a tener tanta afección. Sí, realmente sabemos que los hogares con hacinamientos interfirió en su vida social, en su vida sexual, y yo puse ahí confinamiento de los cuerpos, ¿no? Y cuando a veces nos referíamos nosotros con la convivencia familiar intensiva, y eso lo charlábamos a veces en las consultas, ¿no? En esto, ¿qué pasaba con este confinamiento de los cuerpos, con esta convivencia familiar intensiva? ¿Y qué pasó con la educación? Y la educación mostró realmente la inequidad, ¿sí? Porque hubo educación online que fue mediada por conectividad. Pero miren ustedes que la espacialidad, la copresencialidad, demostró, y sobre todo aquellos chicos que no tenían acceso a buen internet, qué pasó con la estratificación social y un incremento de estas igualdades estructuradas y sobre todo la gran deserción escolar. Todavía realmente cuando lo conversamos con los chicos en la consulta, vemos que realmente creíamos que ellos iban a adaptar fácilmente, que luego al ingreso no iban a tener dificultades, y vemos todas las dificultades que ha generado el tema de la pandemia. Estos 2 años, y sobre todo decimos que hubo países, como en el caso de la Argentina, donde la prolongación, y no fue como en México, que ahí está Gaby, que tuvieron menos tiempo de confinamiento como tuvimos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros pensamos que este actor descuidado, que por supuesto hubo recortes en el gasto público y en la seguridad social, hubo mayor inflación, hubo mayor déficit fiscal, pero ¿por qué lo nombró esto? Porque realmente hubo mayor desempleo. Y esto generó menor autonomía. Y cuando nosotros hablamos con los chicos de proyecto de vida, una vida con proyectos, hablamos de su propia autonomía. Y cuando realmente estamos con ellos, vemos que esta mirada anómica que enfatizó una mirada hacia las problemáticas juveniles, no hacia las posibilidades que los chicos y las chicas tenían, sino hubo una mirada de tipo adultocéntrica. ¿Qué pasó entonces? Nosotros sabemos que los chicos tienen que tener relaciones positivas, que tienen que contribuir a su comunidad, que tienen que tener sentido de pertenencia, que tienen necesidad de sentir empatía, que pueden tener estrategias para relacionarse y afrontar el estrés, que tienen que adaptarse al cambio, que tienen que adoptar ideas nuevas, tomar decisiones complejas, entender y manejar las emociones. Entonces nosotros hablamos de este valor intrínseco e instrumental que nos ayuda a relacionarnos, hablamos de qué es la salud mental. Y muchas veces en los talleres, cuando les preguntamos qué es para ellos salud mental, y después también voy a compartir la investigación que realizamos con la Universidad del Chubut, con distintas poblaciones, en relación a qué les pasó a ellos en la pandemia, los grupos juveniles, sobre todo los chicos del consejo, habló de la etapa fantasma, en una etapa donde realmente estaban invisibilizados y que realmente no podían tener una buena educación, ni ganarse la vida, ni tomar decisiones saludables, ni aprender nuevas habilidades. Entonces, la socialización en esto de poder conocer las habilidades propias, de sentirse bien, de encontrar un propósito de vida. Y esto es realmente lo que así nos atraviesa permanentemente, y sobre todo en etapas tan difíciles como las que está atravesando en este momento en la Argentina, donde hablar de un propósito de vida los conmueve y mucho, sobre todo aquellos chicos que se tienen que trasladar del interior a las grandes ciudades a estudiar, conseguir un alquiler, conseguir un trabajo, y realmente pensar en un bienestar propio y sobre todo en los otros. Entonces, en esta cuestión de hablar de factores protectores y de riesgo, nosotros sabemos que los factores protectores realmente, ahora los voy a referir, primero voy a referir los de riesgo, y a mí siempre me gusta hablar de bienestar, ¿no? No me gusta hablar tanto de riesgo. Me parece que muchas veces los estigmatizamos, muchas veces los medicalizamos y los etiquetamos, pero vamos a referir algunos factores que son de riesgo y que realmente socavan la salud mental.
Hay factores genéticos, el tema de la educación, el consumo del alcohol y otras drogas, alimentación poco saludable, la obesidad, las enfermedades crónicas. Acá habla de deficiencia de vitamina D, y esto con mi hija que es endocrinóloga hablábamos que se empezó a estudiar más el impacto de la vitamina D y la experiencia en relación a otras poblaciones, en qué pasa como factor de riesgo. Las alteraciones en el sueño, y todos sabemos con nuestros pacientes las dificultades que tienen en relación a conciliar el sueño en relación a las tecnologías, ¿sí? Y el hecho de los trastornos en el sueño que vemos permanentemente en la población adolescente. Las complicaciones obstétricas al nacer. Ya hablamos en otros encuentros, y en esto se dedicó mucho Ana a hablar de abuso y de violencia sexual, el abuso y la negligencia física y emocional, el consumo de sustancias psicoactivas por parte de la madre en el embarazo, la intimidación, la violencia en las parejas, la pérdida de un ser querido, y esto es muy importante, pues estamos hablando de suicidio, la tensión laboral, la pérdida del empleo y desempleo, el entorno urbano, sobre todo sabemos que los entornos urbanos tienen estas dificultades, y ser una minoría étnica. Realmente las crisis climáticas, la infraestructura de mala calidad, la falta de acceso a los servicios, la injusticia y la discriminación y la exclusión social, las desigualdades, el conflicto y el desplazamiento forzado, y por ahí está la colega de Honduras, que hemos trabajado con las colegas de ALAPE en relación a lo que es el conflicto y el desplazamiento, y las colegas de Colombia también lo saben, y las emergencias en salud como las que tuvimos que atravesar con el tema del COVID. Pero hablemos de lo que más me interesa, ¿no es cierto? Siempre, como di en una de las charlas, en relación al bienestar. ¿Cuáles son esos efectos que hacen que tengan factores genéticos, habilidades sociales y emocionales, sentidos de autoestima, buena salud física, la actividad física? En lo familiar y comunitario, la aceptación en relación a las redes sociales, capital social, el apoyo social positivo, la buena crianza, la buena nutrición perinatal. Y hablamos de los estructurales, la seguridad económica, las infraestructuras de buena calidad, el acceso igualitario a los servicios, y esto también define digamos, cuando nosotros hablamos de bienestar adolescente, hablamos de cómo acceden los adolescentes a los servicios, la calidad del ambiente natural, la justicia social e integración, la protección social de los ingresos, la igualdad social y de género. Muchos temas para realmente abordar cada uno de ellos, pero bueno, no quería dejar de mencionarlos. Miren ustedes, en el estudio de la carga mundial de enfermedad correspondiente al 2020, se estimó un aumento sustancial de los trastornos depresivos y de ansiedad como resultado de la pandemia de COVID. Antes de la pandemia se estimaba 193 millones de personas que tenían un trastorno depresivo mayor, y 298 millones de personas tenían trastorno de ansiedad. Después del ajuste por la pandemia de COVID, las estimaciones iniciales dieron un salto de 246 millones para el trastorno depresivo mayor y 374 millones para los trastornos de ansiedad. Realmente estas cifras que nos movilizan y que están actualizadas ahora con este documento que yo les presenté en inicio, habla de un aumento entre el 28 y el 26% para el trastorno depresivo mayor y el 26% para el trastorno de ansiedad en un solo año. Y entonces de esto no están exentos nuestros adolescentes. La próxima diapo se ve así muy difícil de ver, pero bueno, quería ponerla porque igual ustedes van a tener la presentación para poderla ver. Pero miren ustedes, en relación a los trastornos mentales, la edad entre los 10 y 14 años, el 13.5, entre 15 y 19, el 14.7, y entre 20 y 24, 14.1. Si nosotros sumamos toda la etapa adolescente, imagínense el impacto que tiene, ¿sí?, la salud mental y, digamos, los trastornos mentales dentro, digamos, de esa etapa etaria. Bueno, y así los vemos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros como equipos de salud? ¿Cómo pensamos esto? Las cifras que teníamos de Argentina, pues se las traigo. Miren ustedes el porcentaje que teníamos de adolescentes, de los cuales, ¿por qué se enfermaban? Y nosotros sabemos que son de causas totalmente prevenibles. Los adolescentes se enferman de causas, se enferman, y bueno, y por supuesto, la morbimortalidad que nosotros tenemos
hablamos de que el 58.80% está relacionado con causas externas. Y esto habla de la violencia, ¿sí? No solamente de la violencia autoinfligida, sino de los accidentes en la vía pública. Nosotros sabemos también y evaluamos en los proyectos que estamos realizando con los países en relación a qué pasa con nuestros adolescentes y jóvenes. Mueren por causas prevenibles y 3 a 2 veces más los varones que las mujeres. Entonces, si nosotros tenemos en esta distribución que hizo en el abordaje de suicidio en las adolescencias, miren ustedes el porcentaje entre ambos sexos en el 2018 que teníamos, pues son las últimas cifras que tenemos, de 10 a 19 años, el 24.6%. Y por supuesto tenemos lesiones no intencionales, el 43.5%, esto habla de la violencia que existe en las comunidades, las agresiones, los eventos de intención no determinada y otras violencias. Pero el 24.6% están generados por suicidio. Señales de alerta. Cuando trabajamos con los chicos en la consulta o en los talleres, siempre decimos que no tenemos que tener, y les voy a dejar toda una parte para después que ustedes la puedan leer tranquilos con relación a los mitos, de que esto sí debemos hablarlo. Y esto es una de las cuestiones que a veces no abordamos dentro de la consulta, pero sí lo debemos abordar. Debemos consultar en esto de la sensación de muerte. Y sabemos que los chicos y las chicas en la adolescencia atraviesan distintos duelos, la pérdida del cuerpo infantil, de los padres de la infancia, pero estas señales de duelo y de dolor que cuando nosotros les consultamos cuál es su proyecto de vida, cómo están, y si alguna vez tuvieron, ¿no?, la sensación de que se querían morir, muchas veces salta en la consulta, es como una señal de alerta. Entonces, algunas señales de alerta son conductas que nos pueden servir como indicadores, ¿sí? Para saber que, por ejemplo, a ver, voy a silenciar acá, ahí está. Indicadores que muchas veces se encuentran deprimidos. Y no es en esto del aislamiento normal que muchos adolescentes necesitan su espacio, sus tiempos, sino que vemos que muchas veces considera que pueden hacerse daño, incluso muchas veces decimos que dan certeza a esta sensación de tristeza, de cuando nosotros les hacemos recorrer, como les mostré en una presentación anterior, en este camino, digamos, donde primero dicen que esto no les puede estar pasando, después entran en un gran enojo por lo que está ocurriendo, aparece el tema de la tristeza, y de la tristeza a la depresión un pasito. Entonces la depresión muchas veces es común que tengan sentimientos de tristeza, que se muestren enojados y molestos. Puse masculino, pero ya saben que utilizamos el as, es, y entonces el hecho de hablar de problemas académicos muchas veces, la baja autoestima, la ausencia de proyecto de vida. Hablamos mucho ahora, y por suerte se está difundiendo mucho el tema del bullying, del acoso escolar y de las dificultades de inserción social. Esto lo tenemos que hablar, cómo se siente en la escuela, cómo se siente en el ámbito. Hay que ver realmente aquellos chicos que trabajar con las escuelas es importantísimo para ver si los chicos están concurriendo o no a las escuelas. Entonces, dentro de la familia, sabemos que las familias disfuncionales, que muchas veces la mala comunicación y los conflictos con los padres y las madres, las rupturas, la falta de apoyo familiar. Sabemos que la violencia y el abuso en tiempos de confinamiento fue mayor, que el maltrato físico y psicológico dentro del sistema familiar y la propia psicopatología de los padres y de las madres dentro de un marco familiar donde los chicos están insertos, muchas veces pueden tener esta idea de haberle fallado a sus padres, que no han cumplido con las expectativas y tienen una sensación de no ser amados sino ser comprendidos. Muchas veces decimos que son sanadores las rutinas, los rituales y poner en palabras, y muchas veces están en las estrategias, en esto que nosotros decimos, esto de la sensación de ser queridos y escuchados. Espacios de escucha son tan importantes. Entonces, los cambios de la rutina diaria, esto engloba no solamente el comportamiento social, sino qué pasa con el aislamiento en relación a sus familiares y a sus amigos. ¿Quién es el referente? Cuando yo les mostraba en un inicio esa Mafalda, ¿quién es? ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente con el otro?
Y el hecho de que un adolescente muchas veces tenga trastornos en la alimentación, tenga problemas en conciliar el sueño y en mantenerlo, son señales para tener en cuenta. Y muchas veces esto de que un porrito no es nada, total no pasa nada, o se intoxicó, entre comillas, tomó demasiado el fin de semana, no hablan de intoxicación, tomó demasiado el fin de semana, no volvió a casa, se fue a casa de amigos. Muchas veces este tema del cambio en las rutinas. ¿Qué tenemos que hacer para evitar el tema del suicidio en los chicos y cómo lo hablamos? Siempre hablamos en el tema de las habilidades sociales. Y miren ustedes que las habilidades sociales es cómo está integrado ese adolescente en la escuela y en la comunidad en forma propositiva. En esto muchas veces que charlamos con los padres desde muy chiquitos, ¿no? ¿Qué actividad en equipo realizan? Juegan, ganan, pierden con otros, hacen actividades individuales, cómo se conectan con el otro, cómo está en su rendimiento escolar, tienen confianza en sí mismos, son educados en relación con sus éxitos, cómo los valoran, ¿no? ¿Qué pasa cuando tiene algún fracaso? ¿Está muy inseguro? ¿Tiene habilidades para enfrentar situaciones de acuerdo a las posibilidades que tiene? Muchas veces cuando estaba escribiendo esto, hablábamos del tema del autocontrol, ¿no? Y en esto de tener la capacidad de autocontrol sobre su propio destino, como dijera el poeta chileno cuando expresó, tú eres el resultado de ti mismo. Y esto también, yo lo tengo escrito en la consulta y nos lleva muchas veces a poder conversar con los chicos en cómo se sienten, ¿no? Y tengo un dibujo también que dice, según mi madre soy grande para unas cosas y pequeño para otras, atravieso una etapa inconveniente. Y cuando uno dice, hablamos de esa etapa inconveniente, ¿qué es lo que se siente en relación a los cambios, no solamente corporales? Entonces, cuando nosotros hablamos de el desarrollo de su buena adaptabilidad, la responsabilidad, la perseverancia, realmente cómo es su ánimo y cómo es la actividad que desarrolla, si tiene buena autoestima, autoimagen y suficiencia, si desarrolla inteligencia y habilidades para resolver problemas, si mantiene buenas relaciones interpersonales, si puede saber y sabe pedir consejos. Nosotros justamente decíamos si son receptivos, ¿sí? Y en esto muchas veces los vemos a los chicos etiquetados, ¿no? Es decir, los padres además te lo presentan. De este es previsible tal cosa, de esta va a ser tal cosa, y ella no es mucho más enérgica o la otra es mucho más se adapta más, es más receptiva. Entonces, esto también, ver un poco qué está pasando, cómo va la integración social y no solamente la integración familiar. ¿Sabe buscar ayuda? ¿Quién es su referente? ¿Tiene dificultades? ¿Se puede acercar a la madre o al padre, a los abuelos, a otros familiares? ¿Tiene algún buen amigo? Tiene, como nosotros decimos, a nosotros nos gusta mucho trabajar el tema de entre pares, ¿no? Y hay colegas ahí digamos, que sabemos, digamos, en este momento que están acá también presentes, que están trabajando en talleres entre pares. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos cuando le preguntamos a los chicos en quién buscan su apoyo y por supuesto buscan su apoyo en los referentes pares. Y qué mejor nosotros que tenemos la posibilidad de generar capacitaciones para trabajar entre pares, digamos, para trabajar y formar pares que tengan información adecuada. Buscan información en el médico, en los médicos, en los maestros, en los sacerdotes, en los pastores. Muchas veces vienen a nuestra consulta y esto que pasa, decimos, vengo por mis padres, ¿no? Es decir, son traídos a la consulta y como dije la otra vez cuando estábamos trabajando entrevista adolescente, no sé por qué vine, no sé por qué me trajeron, vengo porque se le ocurrió traerme, pero yo estoy sano y no me pasa nada. Entonces, tener la oportunidad del encuentro, aprovechar esta oportunidad para ver qué está pasando. Muchas veces, nosotros lo sabemos en comunidades chicas en las cuales también, en este caso, estamos viviendo varias de nosotras, la presencia y el disparador de un suicidio de algún adolescente trae a la consulta poder habilitar la palabra para hablar de estos temas.
Es otro tema aparte, lo hemos trabajado justamente con Ana en otros talleres y en otros encuentros que hacemos como posvención. Entonces les vamos a dejar material de posvención, porque realmente las intervenciones que se realizan luego que aparece el suicidio de un adolescente, para que no caigan en cascada otros adolescentes. Entonces de estas cosas sí las debemos hablar. Realmente cuando decimos en esto, y yo puse como números en el hecho de tener apoyo familiar, sentir que se los ama, se los acepta, la identidad cultural es importante. Nosotros vemos en esto de las poblaciones nuestras migrantes y la aceptación, las habilidades para emplear adecuadamente el tiempo libre, otro tema. Nosotros sabemos los chicos en las adicciones, que no, eso no lo mencioné, las tecnoadicciones, es un tema, evitar el consumo de sustancias adictivas, aprender a posponer las gratificaciones inmediatas, desarrollar intereses extrahogareños, ¿sí? Sí, sobre todo muchas veces hay dificultades en la inserción dentro el hogar, el rol fundamental de la escuela y de el otro tipo de grupos sociales, y lo vemos acá en lugares como a veces los grupos de scout o los grupos de adolescentes que están trabajando juntos por alguna actividad, y realmente poder expresar en personas confiables los pensamientos que son dolorosos, molestos, y en esto muchas veces el tema de trabajar, como decíamos, interdisciplinariamente. Yo les traje dos grupos de bibliografía. Uno, hablemos de duelo, ¿sí? Que tienen muchísima bibliografía, y ahí están el trabajo también realizado por la Dirección Nacional de Juventudes de la Nación de Argentina, y Suicidio y Depresión Adolescente. En estos lugares van a encontrar todos los PDF que realmente uno utiliza para la formación y actualización de algunas temáticas. Así que se los dejo también, pero antes de terminar, no sé cuánto me queda, Mónica, voy. Estamos bien con el tiempo, sí, te quedan pocos minutos. Bueno, entonces, hablar de los mitos. Dentro de las capacitaciones que hemos realizado, bueno, y ahí hay un colega de Ecuador que lo sabe, hemos realizado capacitaciones con los colegas que hacen comunicación social. Entonces, hablar de suicidio adolescente hay que trabajar también en forma interdisciplinaria con los comunicadores sociales y poner en palabras esto que es los mitos y las evidencias relacionadas con el suicidio. Y muchos de estos mitos, dice, por ejemplo, el que se quiere matar no lo dice, y nosotros sabemos que muchas personas, 9 de ellas dijeron claramente sus propósitos y los dejaron entrever. El suicidio no se puede prevenir porque ocurre por impulso, y esto sabemos que no es así. Puse un chiste de Tuti, ¿no? Soy un peligro para mí, y esto hablar de los peligros y cómo se siente cada uno. ¿Los suicidas son enfermos mentales? No, muchas veces realmente sabemos que, por supuesto, hablamos del inicio de lo que es una enfermedad mental, pero muchas veces hay una intención suicida, como nosotros decimos, y hay que diferenciar de lo que son las autolesiones infligidas en relación a los cortes, que tiene otro impacto, y bueno, nuestras colegas sí nos pueden después ayudar a trabajar esto, que realmente es otra cosa. Todo el que se suicida está deprimido, y entonces nosotros sabemos que sí, la persona que se suicida muchas veces tiene posibilidades de que está deprimida, de tener un desajuste, pero muchas veces el tema de otras enfermedades mentales, como las esquizofrenias y los trastornos vinculados con las dependencias, pueden generar. Preguntar a una persona sobre sus intenciones de matarse incrementa el peligro de lo que lo realice. No, para nada. Está demostrado que hablar de suicidio con una persona que a lo mejor está en riesgo jamás le incitaría, provocaría la posibilidad de, reduce al contrario el riesgo de cometerlo. El suicidio se hereda, es otro tema. No está demostrado que se herede, pero muchas veces nosotros hemos visto que una predisposición a padecer determinadas enfermedades mentales de tipo familiar, aparece el tema de la herencia en el suicidio, y en esto decimos que son cuestiones que están relacionadas muchas veces con el tema de los mandatos familiares y los temores a seguir realizando y repitiendo historias familiares. Es otra intervención que se tiene que hacer.
La prevención del suicidio es tarea de los psiquiatras. Por supuesto que la tarea es de todos, ¿sí? Es decir, me parece que esto de trabajar los mitos y de poner en palabras, entonces, como en esto, ¿no? De trabajar con los comunicadores sociales, ver cómo elevan a la comunidad la noticia de que se generó un suicidio en un adolescente. Una persona que se va a suicidar no emite señales de lo que va a hacer, y nosotros sabemos que se expresó en palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurriría. Todo el que intenta el suicidio estará siempre en riesgo de cometerlo. Sabemos que del 1 al 2% de los que intentan suicidio lo logran durante el primer año y después del intento, ¿no es cierto? Es decir, entre el 10 y el 20% lo realizan en el resto de su vida. Y esto es muy importante. Muchas veces vemos accidentes que no son accidentes. Nosotros el otro día justamente hablábamos de chicos que no solamente se habían alcoholizado muchas veces, sino que se habían estrellado contra, nosotros decimos en esto de accidentes que no tenían explicación en las rutas de nuestras localidades, y vemos que estas crisis que nosotros decimos suicidas duran horas, días, raramente semanas. Es importante reconocerlas, es importante el registro en las guardias, ¿sí? Es importante el registro y es importante, como nosotros decimos, una autopsia, ¿sí? Un buen desarrollo de la anamnesis, quizás no en ese momento, sino un seguimiento posterior. Es decir, debe haber un compromiso desde todo el equipo, desde los trabajadores sociales, del acompañamiento a través de las escuelas, del acompañamiento a través de los familiares. No es una cosa menor, ¿sí? Entonces, muchas veces esto es, no, lo hizo por histérica, ¿no? Es decir, se cortó porque estaba histérica y qué sé yo, y esto no le va a pasar de nuevo. Hay que estar muy atento, ¿no? El suicida dice, desea morir, y realmente es una ambivalencia esto también. Hay que seguir estudiándolo, hay que acompañar. El tema del suicidio debe ser tratado con cautela por los problemas sociopolíticos que ocasiona. Muchas veces se ocultan las cifras, esto lo sabemos. Nosotros en la Patagonia tenemos un alto tema de suicidio, en donde está inmerso el tema social, el tema del alcoholismo, el tema de las soledades, ¿sí? Que muchas veces hablamos de esto, de realmente qué pasa con lo social, como les dije en inicio de la presentación. Es decir, el tema de qué recursos tiene esta persona en relación a lo biológico, psicológico, social. Si en verdad no se hubiera querido matar, si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren. En esto de los intentos, muchas veces las cosas que se dicen, ¿no? El suicida se encuentra en una situación de tipo ambivalente, con deseos de morir y de vivir. Y miren ustedes en esto de que el método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo utiliza. Todas estas pautas, estos que son como cartelitos así, los utilizamos en el tema de los talleres, ¿sí? Para que se debatan, que se pongan en palabras los sentimientos que genera cada uno de los mitos. Y realmente en esto de que decíamos que el método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo utiliza, y proporcionarle a otro mayor letalidad es calificado como un delito, sobre todo cuando hay un auxilio al suicida, ayudarlo a que lo cometa, y está penalizado por el Código Penal vigente. Esto es en Argentina. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho tu presentación y vamos a dar pie a las preguntas, ¿sí? Bueno, yo cierro solamente mostrándole el Piltriquitrón por última vez. Espero que nos lo vengan a visitar. Ahora está así nevadito. Mientras lo miran, les vamos a pedir si pueden, abajo hay un lugar donde dice reacciones, levantar la manito. Yo voy a dejar de compartir, así nos vemos. Gracias. Gracias por poner en el chat la bibliografía. A ver si hay alguien que está levantando la mano y no lo veo, a lo mejor. Brian está levantando la mano. Sí, Hola, Brian. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
Me alegro mucho. Sí, mi pregunta era con relación como a la prevención de suicidio y a la integración de habilidades sociales y el desarrollo como en la comunidad. Puede darse un caso que, digamos, hay un chicos, por decir, que llegan a una comunidad y son como muy propositivos, así, y quieren cambiar, por decir, el mundo, así, en ese momento, pero los adultos por alguna razón, o sea, como que no les permiten hacer esto, ¿sí? Entonces, en el transcurso del desarrollo de estos adolescentes, como que se van mermando, por decir, estas habilidades. Y, o sea, esto, no sé, o sea, aquí viene mi pregunta. O sea, esto es como bueno para el desarrollo de las habilidades luego cuando ya sea adulto, porque el mundo adulto también es así, pero otras veces como, por decir, tratar este tema con las personas adultas para que, los adolescentes desarrollen su máximo potencial y no se vean como animados. ¿O qué se podría hacer en estos casos? Se te escuchó entrecortadito, pero a mí me parece que, digamos, justamente en el trabajo con los chicos del Consejo Juvenil, hablamos del trabajo entre pares y la detección y de poder poner en palabras lo que los chicos están sintiendo. Y el valor de desarrollar proyectos y de sentir el valor desde lo social como un rol valorado. El rol valorado, a eso te referías, Brian. El rol valorado de las adolescencias y juventudes es algo que nosotros tenemos que promover, y el trabajo intergeneracional, ¿sí? Es decir, cuando nosotros trabajamos intergeneracionalmente en la universidad, y estos son temas en los cuales debemos capacitarnos en el pregrado y que muchas veces no están en las currículas, ¿sí? Es decir, imagínense ustedes que en el poquito tiempo que vemos pediatría, en la mayor parte de nuestras cursadas, el suicidio no se trabaja, y no se trabaja prevención, ¿sí? Muchas veces algunas cosas de posvención, ¿sí? En el caso de posvención puede ser, pero en prevención de suicidio es un tema que no se aborda. Pero en la cuestión interdisciplinaria, yo te hablo en pediatría, pero cuando hablamos también de las otras carreras, pasa lo mismo. Es decir, este tema hay que seguir trabajándolo y abordándolo. Se aprovecha, como yo digo, un día en el año, ¿sí? Nosotros en septiembre tenemos el momento y nos llaman de todos lados para trabajar temas de suicidio, pero realmente es un tema que lo tenemos que poner dentro de las cosas que le preguntamos a los chicos en esos 45 minutos que dice la OMS que tenemos que tener en la entrevista adolescente, el tema de cómo se sienten con su vida, cómo es el proyecto, y normalmente sale. Menos en la docencia, dice Mariana, sí, es cierto. No veo otra manito. Yo creo que a todos, aquellos que hemos visto en nuestras comunidades el suicidio de alguno de nuestros adolescentes es un impacto social durísimo, durísimo. Hola, Amelia, desde ¿Cómo Perú nos está, estás doctora? hablando. Buenas tardes. Buenas Un tardes con gusto. todas. Buenas tardes, sí. Yo quería felicitar, doctora, por su presentación. De verdad, aún yo no estando en la especialidad de adolescente, pero trabajo en adolescente, en parte privada. Y cuando estamos nosotros en los servicios de salud, por ejemplo, el comentario de nosotras en las emergencias, encontramos adolescentes de 12, 13 años que llegan, que han consumido algún tóxico, por ejemplo, algún raticida o alguna sustancia para tóxica que es un veneno para animales, en fin, o para insectos, y llegan, o sea, ya hay una población que llega con mucha frecuencia a la emergencia. O sea, ¿y quiénes son? Entonces, cuando se hace todo el estudio epidemiológico de estas personas, pues son, como dice usted, la literatura, ¿no? Familias disfuncionales, pero no tanto por el hecho sino por la desintegración de la familia allí en la composición, ¿no? Porque hay familias en las cuales
no hay el papá, la mamá, pero el adolescente es un chico proactivo, es un muchacho que tiene claro el avance de su desarrollo. Entonces, el asunto, ¿cuál es? El asunto es de cómo la misma institución o los mecanismos para poder hacer intervenciones o articulaciones con los otros sectores, porque lo único que se hace es denunciar a la Perdón, policía. Amelia, Sí, estamos pasadas de tiempo. ¿Vos sí. podrías Entonces, tratar, sí. por favor, Entonces, de yo diría, redondear tu pregunta? ¿cuál es la estrategia que debe utilizarse en los servicios de salud para poder hacer esos atenciones de contención a este tipo de adolescentes, ¿no? O en el aspecto familiar. Gracias, doctora. Bueno, alguna de las colegas también me puede colaborar con esta consulta, pero Amelia, en el caso del rol que tiene enfermería, y ahí vamos, ¿no es cierto? Cuando hace la detección muchas veces, y muchas veces las derivaciones las hacen teniéndolas solamente en la internación. Cuando uno interna en observación a alguno de los chicos o da la observación, a través de, en este caso, de enfermería y de la formación que tienen, nos ayudan claramente. Y en esto, bueno, ahí está Claudia levantando la mano también, otra de nuestras colegas enfermeras, que realmente el trabajo interdisciplinario y la detección rápida. Y por ahí algo dijo la capacidad, ayer alguien estaba diciendo que hablaban de salud mental y la capacidad de amar. Esto de ser aceptado. Miren ustedes que nosotros trabajamos en las funciones anticipadoras de las familias, ¿sí? Es decir, nosotros le decimos a los 6 meses va a sentarse, al año va a caminar y demás, y hablamos de estas cuestiones, pero no hablamos muchas veces de las tristezas que pueden sufrir los chicos, de estar atentos a lo que pasan en sus vidas, porque realmente no, son pocos, pero hay también suicidios de tipo infantil, ¿no? Y estas cosas tampoco se hablan. Entonces me parece que es importante el hecho de la detección temprana, ¿sí? Así que bueno, ahí veo otra manito. Bien, ya no nos queda tiempo, ¿sí? Así que vamos a ¿Quieren? darle paso a la presentación del caso de la doctora Ana María Martorella y los dejo con la doctora María José Asenjo, quien va a continuar la tarea de facilitación. Bueno, Gracias. María gracias, José, gracias. Mónica. ¿Quieren dejar las preguntas ahí? Después nosotros las respondemos, ¿sí? Porque ahí estaba Claudia que había pedido la palabra. Pueden escribir sus opiniones. Vamos a pasar rápido al caso, así podemos compartir un poco más. La doctora Ana María Martorella va a hablarnos sobre aspectos legales del rol del psiquiatra infanto-juvenil. Nos va a presentar un caso. Ana, escuchamos. A ver, buenas tardes. Bueno, les voy a... Esperen un poquito. Vamos. Un minutito. Bueno, hace un tiempo, hace varias sesiones atrás, yo presenté un caso de una joven que inicia la primer consulta con 17 años, que en el transcurso del proceso terapéutico cumple los 18, es un cuadro bastante limítrofe, ¿sí? Con ciertos rasgos TOC, con depresión, con aislamiento social, pero con el antecedente de que había organicidad, es decir, que había pruebas a través de imágenes, de estudio por imágenes, de que había alteraciones a nivel de su sistema nervioso, había trastornos también endocrinos de inestabilidad tiroidea, y después lo que aparece, ¿sí?, es el antecedente de violencia de género en la pareja parental. Si bien estaban separados los padres, pero bueno, la mamá tardó muchos años en tomar esa decisión, y esta chica, que si bien tiene una hermana mayor, que está emancipada, que ha podido desempeñarse profesionalmente, que ha podido estudiar una carrera, en cambio la que resulta ser mi paciente tiene muchas dificultades en los aprendizajes pedagógicos y también en la socialización, y había comenzado
durante la pandemia, en el confinamiento, con bastante irritabilidad, con agresividad, con impulsividad, que fue el motivo de consulta. Bien, este motivo de consulta, ¿sí? Cuando esta chica cumple los 18 años, la mamá, a través de su desempeño laboral, pierde la posibilidad de cubrirle los tratamientos, sea la medicación, que estaba tomando un estabilizador del humor nada más, a pesar de que ya profesionales que habían intervenido anteriormente le habían dado neurolépticos. Bueno, se había estabilizado bastante, había logrado completar su nivel secundario de educación y había podido inclusive emprender un viaje con su papá, con quien trabaja, ¿sí? Por la noche atendiendo un comercio, y como la convivencia con su mamá era también con la pareja de su mamá en un departamento de 2 ambientes donde la menor, ¿sí? O la paciente, la adolescente, tenía su propia habitación, pero que la mamá y su pareja lo hacían en lo que era el living, ¿sí? Y por lo tanto esta chica cada vez que se levantaba por la noche interfería, invadía el territorio de su mamá. Entonces deciden que la noche la pase con el papá. Bueno, se logra que la mamá propone que esta chica, para no perder la cobertura de sus tratamientos, ¿sí? Tramite un certificado de discapacidad que una junta médica a nivel público estatal lo aprueba, ¿sí? Con todos los informes y los estudios que acompañaba, pero el papá la convence de que renuncie a ese certificado de discapacidad, que era nada más que para que le permitiera acceder a todos los tratamientos, porque si no económicamente no podía afrontarlos, y ella se presenta en la junta médica y renuncia a este certificado de discapacidad asesorada por su papá. Surgieron preguntas y dudas durante esa presentación con respecto a qué se podía hacer para la protección de esta persona que tiene un trastorno mental, que tiene grandes dificultades para poder seguir avanzando y específicamente para poder darle continuidad a su tratamiento. Entonces, yo decidí traer aquí el caso nuevamente y darles algunas pautas de cómo nos manejamos en Argentina con la Ley de Salud Mental 26657, que fue sancionada en el año 2010 y que ha sido reglamentada varios años después. Y fíjense que esta ley nos dice que se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. Ahora, pensemos en esta joven, ¿sí? Adolescente, que ya es mayor de edad por la edad, por la ley, pero que tiene un trastorno, ¿sí? Una enfermedad mental, tal es así que es manipulada por uno o por otro padre, y que a pesar de las fundamentaciones científicas que yo le pude proveer, ella decide, ¿sí?, continuar con el asesoramiento paterno. Esta ley dice que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de estatus político, socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso, o a demandas familiares. Entonces yo me planteo, ¿y las demandas familiares de la mamá no eran justificadas, que era para que su hija pudiera recibir la continuidad de su tratamiento, ya que ella, al ser su hija mayor de edad, no podía seguir ofreciéndoselo desde su lugar de trabajo? O sea, perdía, porque al ser mayor de edad es como que es emancipada y su mamá no puede proveerle este servicio, esta cobertura de salud, ¿sí? Hay otro artículo en esta ley que habla de la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental que no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad. Es cierto, no todos los pacientes, no todas las personas que presentan algún trastorno mental son incapaces, pero lamentablemente para que puedan recibir
un tratamiento, que haya continuidad en los tratamientos, en el caso de los que trabajamos con niños y adolescentes, cuando llegan a la mayoría de edad, es precisamente que tengan este recurso, este documento que les va a permitir acceder a los tratamientos. ¿Por qué? Y uno dice, pero ¿no existe la salud pública en Argentina? Sí existe, pero está muy, muy saturada, la demanda es tan alta y además no se consiguen toda la medicación, ¿sí?, que requieren los pacientes. Y por lo general lo que se consiguen son las que son más económicas y que no tienen los beneficios que tienen las más nuevas y también además presentan efectos colaterales que no presentan los fármacos, los psicofármacos que usamos actualmente, de los que disponemos gracias a los avances de la neurociencia. Y este mismo artículo nos dice que no solo puede deducirse, ¿sí?, a partir de una evaluación interdisciplinaria en cada situación particular. Pero cuando trabajamos a nivel privado, es muy difícil que tengamos todos, ¿sí?, los profesionales que integran este equipo interdisciplinario, como puede ser un trabajador social, puede ser que el paciente además lo compartamos con un psicólogo, puede ser que lo estemos compartiendo con un terapista ocupacional, con un fonoaudiólogo, depende de las necesidades del paciente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente solamente está recibiendo este tratamiento, que en mi caso particular es el de psiquiatría? Bien. Fíjense que el artículo 7, por el otro lado, dice que el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada. Pero cuando recurren a los servicios de salud pública, esto se dificulta, ya les digo, por los tiempos en los que se otorgan los turnos. Hace muy poco me llama, ¿sí?, la mamá de un ex paciente que lamentablemente se suicidó cuando pierde la cobertura dentro del hospital pediátrico en el cual yo me desempeñaba, y resulta que ahora su hija adolescente de 16 años presenta las mismas características y también ha habido intentos de suicidio. El tema es que si se tiene que internar, en nuestro lugar de residencia no hay lugares para internar adolescentes, ni a nivel público ni a nivel privado. Entonces lo tienen que derivar a 400 kilómetros de distancia, lo cual ustedes pónganse en el lugar de alguien que tiene un trastorno mental, que es un trastorno afectivo, cognitivo, y que además es alejado de su familia. ¿Sí? O sea que la salud pública no posee los recursos, ¿sí?, necesarios, los dispositivos necesarios como para realmente cumplir con esta ley. Entonces, esta ley que propone el acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, en realidad esto queda en el escrito, queda en el discurso, pero en la práctica vemos que realmente es prácticamente imposible llevarlo a cabo. Que también los pacientes tienen derecho a recibir tratamiento y a ser tratados con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Y fíjense que para una internación los tienen que derivar a 400 kilómetros de distancia, porque en general en los lugares alejados de lo que es la capital del país no se dispone de esos dispositivos. Y por el otro lado, cuando hablamos de la medicación que requiere esta paciente en particular, tampoco se la ofrecen, porque les doy fe que en los hospitales públicos no se encuentran cantidades necesarias como para que los pacientes la reciban. Derecho a ser acompañados antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares. Volvemos a lo mismo, internación a 400 kilómetros.
Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y de todo lo inherente a su salud y tratamiento. A esta paciente se le explicaron todos sus derechos y el por qué, el motivo, ¿sí? Que no era estigmatizante esto de que tuviera un certificado de discapacidad o que le iba a impedir poder acceder a continuar sus estudios o a acceder a un puesto de trabajo digno, ¿sí? Simplemente era para que pudiera seguir recibiendo los tratamientos adecuados. Y ella no tiene esta capacidad porque demostró que no la tiene y es manipulable por alguien que le dice lo que todo el mundo quiere escuchar. No tenés nada. ¿Quién quiere ir al médico y que le digan que tiene algo, que tiene un problema de salud? Nadie, ¿sí? Bien. Entonces, que deberían sí también cumplirse las normas de consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente, se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales. La mamá estaba al tanto de todo esto. El papá, a pesar de haber recibido varios mensajes de mi parte, jamás los respondió, ¿sí? Jamás se hizo cargo. Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. Y fíjense que esta joven de 18, 19 años se presenta en el servicio donde ellos mismos comprobaron que merecía tener un certificado de discapacidad y al pedido de ella, ¿sí? Consideran que sí tiene capacidad para tomar esa decisión y la dejan desamparada porque no va a recibir los tratamientos necesarios. Tal es así que varios meses después se comunica conmigo para ver cómo hace para continuar el tratamiento. Y yo le dije, si no tenés el certificado, tu mamá no va a poder hacerse cargo de esto. Bien, artículo 8 habla otra vez del equipo interdisciplinario. El artículo 9 habla del proceso de atención que debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario. Y sí, creo que a nadie que los que trabajamos en salud mental nos gusta, ¿sí? O estamos, porque sería sobrecargarnos además de trabajo, ¿sí? Más allá de lo humanitario, de lo ético, es sobrecargarnos de trabajo si internamos al paciente. O sea, la internación no es algo que a nosotros nos resulta fácil y nos va a aliviar el trabajo, todo lo contrario. Por supuesto en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, porque sabemos que en nuestro país las internaciones psiquiátricas deben ser notificadas a dispositivos judiciales, ¿sí? O que trabajan con el sistema judicial. En el caso de los menores, nosotros tenemos que notificar Tribunal de Familia y lo que se llama el 102, que es un teléfono, ¿sí? Un servicio que es específico para la atención de menores que están en situación de riesgo, ¿sí? Todo esto basado en los principios de la atención primaria de la salud. Fíjense que aquí en el artículo 10 habla de que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Esto se hizo, pero si la persona presenta precisamente una discapacidad para comprender cuáles son sus derechos y los beneficios que adquiere a través de esos derechos, va a ser muy difícil, como en este caso, de que acepte, ¿sí? Por sí misma el poder instrumentar todos los mecanismos necesarios para quedar protegida y poder darle continuidad a sus tratamientos. Bueno, coordinación con áreas de educación, desarrollo social, trabajo, ¿sí? Consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral, atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y también a los comunitarios. Fíjense todo lo que considera esta ley, que es maravillosa, pero que en la práctica se acaba todo lo maravilloso de lo escrito. La prescripción de medicación solo debe responder a necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos. No conozco otro fin, ¿sí? Cuando hablamos de medicación, ¿sí? Medicar a una persona
no le conozco otro fin que no sea el terapéutico, no conozco la medicación como castigo, ¿sí? No conozco a nadie que lo haya administrado como tal, ni yo lo he hecho. Por conveniencias de terceros, o sea, no es medicada porque la mamá o un familiar así le convenga para que esté tranquilo, al contrario, yo siempre les digo que lo que van a recibir sus hijos es algo que va a mejorar su calidad de vida, pero que van a seguir siendo molestos y confrontativos porque es lo que corresponde a su desarrollo sano. Ni tampoco debe cumplir la necesidad de acompañamiento terapéutico de cuidados especiales. Otro artículo habla también de la internación, que no debe ser un recurso de carácter restrictivo, ya lo aclaré. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares. A 400 kilómetros se hace un poco difícil. La persona internada bajo su consentimiento, no siempre los que tienen trastornos mentales pueden consentir, tienen capacidad para comprender, ¿sí?, que están enfermos. Precisamente los trastornos mentales en una gran proporción se caracterizan por la incapacidad para comprender que están enfermos, ¿sí? Bien. La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional. Y sí, por supuesto que es así. Lo mismo que un tratamiento farmacológico. Se indica cuando no existe la capacidad de que a través de la palabra o de la psicoterapia el paciente pueda resolver los conflictos que motivan sus síntomas. ¿Sí? Bien. Bueno, yo voy a dejar acá porque todo esto se refiere a lo que es las internaciones, que no es el caso de esta paciente. También quiero decirles que tenemos cada vez menos médicos, ¿sí?, especialmente en los servicios públicos, por una cuestión económica, por esta misma ley. También tenemos menos psiquiatras, menos profesionales recién recibidos, menos médicos recién recibidos que quieran hacer la especialidad de psiquiatría y la de pediatría también, ¿sí? Eligen otras que sean de menor involucramiento, ¿sí?, emocional y con mejor rédito económico, ¿sí? Fíjense, esto es lo que viene apareciendo en los últimos meses, lamentablemente. Bien. Aquí les dejo para que el mail, por si quieren hacer preguntas o aportes. Igualmente va a quedar el espacio abierto para que lo podamos hacer ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Ana. Un placer y me gustaría que levantemos la mano para hacer preguntas o aportar sobre las leyes que tienen cada uno de ustedes en su lugar de origen, porque no todos vivimos en el mismo país, entonces nos gustaría también saber cómo trabajan ustedes con respecto a la ley de cada uno. A ver si veo alguna mano. Sí, aquí también ya han puesto en el chat las Sí, dificultades, ¿no?, que existen, la falta de dispositivos de salud mental para adolescentes en todo nuestro país. Ahí acá veo. Amelia. Sí, en Perú igual, ¿no? En Perú tenemos la ley, pero prácticamente, como dice, sí, sin presupuesto no se puede ejecutar una ley. Entonces eso es lo que estamos gestionando y proponiendo, de que tiene que haber presupuesto. Tenemos a nivel de país centros pilotos de atención en salud mental, multidisciplinarios, pero la atención es muy restringida por el equipo, que son muy pocos, y también la población desconoce ese tipo de servicios que brinda el Ministerio de Salud, ¿no? Es solo cuando está con el daño recién corren a buscar ayuda, ¿no? Así es. Ana. Tenemos a... Ay, se me fue. Ana, no. María Teresa. María Teresa. María Teresa.
María Teresa, ahí está. No, No, se le corta, se va, se le corta. cable. Sí. Bueno, vamos a pasar a Antonio. Antonio, te escuchamos. Ya pude, ya pude, Ah, qué pena. ¿ya pudiste? Bueno, Ya pude. no. Te escuchamos, ¿Sí me están Teresa. escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, a ver, aquí también la ley es clara, pero es muy difícil internar a una persona en contra de su voluntad, porque hay algunas cláusulas en la ley en donde a partir de los 16 años la persona tiene que aceptar ser internada. Anteriormente sí podía internarse en contra de la voluntad, pero ahora tienen que aceptar ser internada en salud mental. Entonces, por ejemplo, personas que están en crisis o que tienen una adicción, es casi imposible hacer este proceso de internar para mejorarlo. Eso era lo que yo quería aportar a nivel de leyes. Y lo otro que me pareció bien interesante de todo este proceso es que realmente, como decía Ana María, no hay conciencia de que la asistencia y el apoyo psiquiátrico y el manejo que se le hace a una persona es en función de su bien. Existe la situación de que no, es que yo no dejo que lo internen porque me lo van a dejar allá metido, porque las cosas son malas, porque me los van a maltratar, toda una cantidad de elementos que no nos están ayudando a enfrentar la realidad. Y si, como yo les decía una vez a algún paciente, si es bien cierto que es que, ay, no, es que allá los ve uno todos como bobos. Les digo, sí, claro, porque es que cuando están internos la medicación es muy alta, pero van a buscar los niveles para cuando puedan salir. Ese concepto definitivamente no se maneja en la sociedad. Eran las dos cositas que yo quería comentar. Bueno, Gracias. gracias, Teresa. Y Antonio, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, lo que yo quería aportar era en realidad a razón de dos cosas. La primera, lo que habíamos dicho respecto de esto del tema del certificado de discapacidad, que yo he notado como que hay una tendencia, como bueno, como habíamos hablado de esto, ¿no? De cómo estigmatizar a la persona que tiene un certificado de discapacidad, porque muchas veces en la sociedad se ha instilado esta idea de que el tener una discapacidad implica necesariamente que es una persona, digamos, que es como, entre comillas, un lastre para la sociedad y nadie quiere esa etiqueta. Pero la realidad es que la discapacidad implica mucho más que simplemente, a ver, hay mucha gente que tiene discapacidades y se pueden valer por sí mismos y pueden hacer muchas cosas por sus propios medios. Yo creo que también eso es un cambio que se tiene que dar a nivel social y que yo veo que se está dando mucho, porque durante muchísimo tiempo las discapacidades fueron invisibilizadas y actualmente sabemos que hay un montón de tipos diferentes de discapacidad que no necesariamente implican que la persona no pueda vivir una vida plena, sana y feliz. Entonces, yo creo que eso también es un cambio que se tiene que dar a nivel social. Y después con respecto a lo que hablábamos del tema de las que no hay, digamos, como una red de contención específica para las adolescentes y los adolescentes. En el caso específico de Mar del Plata, por ejemplo, una vez me pasó con un paciente mío que estuvo internado por 1 mes y medio dentro del hospital porque no tenían ninguna institución que se quisiera hacer cargo del paciente. ¿Por qué motivo? Porque tenía un padecimiento de salud mental, tenía un trastorno posicionista desafiante y había tenido en algunas circunstancias algunas situaciones beligerantes contra algunos compañeros que la gente que cuidaba, que supuestamente tenía que cuidar de él dentro de las instituciones donde él había estado internado, en vez de escalar la situación y buscar una manera como de tranquilizar al paciente, lo que hacían era generar más conflicto e ir al choque. Y obviamente que él, con su trastorno posicionista desafiante, llevaba la contraria. Entonces, estuvo internado por 1 mes porque bajo el argumento de que era peligroso para sí y para otros y que no podía estar en una institución normal. Tuvimos que llamar a una junta médica y plantearle eso al organismo de defensa de los derechos del niño,
que nos decían que ellos no podían hacer nada porque el paciente no estaba apto para estar en una institución común. Y yo en un momento, yo recuerdo muy patente esa reunión que estábamos con el psiquiatra tratante de un lado, y del otro lado tenía yo a la abogada que representaba a este niño, y yo digo, a ver, dijo, yo con mi criterio clínico les digo que este paciente puede estar en una institución normal. Mi colega acá, que es psiquiatra, me dice que también. Dije, entonces los únicos que están poniendo el freno para que este niño no vaya a ninguna institución y se siga quedando aquí internado contra su voluntad y de manera ilegal son ustedes. Entonces siempre pasa esto, ¿no? Que como que en diferentes partes digamos, del sistema que supuestamente tendría que proteger al adolescente, hay como falencias y gente que pone trabas incluso desde dentro. O sea, los mismos que deberían proteger los derechos de estos adolescentes tan vulnerables son justamente los que los vulneran. Así que en eso también la ley, la realidad es que es muy bonita, en la letra escrita es hermosa, pero la realidad es que no se aplica y no hay visión de mejora porque desgraciadamente, como decían, cada vez hay menos cantidad de gente que se dedica a niños y menos todavía menos cantidad de gente que se dedica a adolescente, lo cual Sí. es complejo. Antonio, ahí también en el chat, muchos de los que ponen es que tienen las leyes, pero no tienen los recursos. Ernesto, ¿vos querías compartir algo también con nosotros? Sí, les comento, yo soy médico, soy psiquiatra. Soy cubano de formación, pero yo vivo en Madrid hace 16 años. Entonces, solamente unos matices, Ana María. Aquí yo me desenvuelvo en el circuito solamente privado y trabajo en un ambulatorio, una consulta privada de psiquiatría infanto-juvenil, pero hago guardia en un hospital psiquiátrico. ¿Qué pasa con estos hospitales psiquiátricos del circuito público? En el caso de los niños, pues, tanto público como privado, siempre que se ingresan en una planta de psiquiatría, aquí es obligatorio, pues, por supuesto, mandar un parte a la Fiscalía de Menores y al juez, al juzgado que asiste a la institución. En el caso nuestro es 65. Pero tenemos una dualidad. Es decir, las personas aquí en España que son funcionarios tienen solo el seguro médico privado, que es muy completo, tiene una gran cobertura. Pero psiquiatría infanto-juvenil, hasta no hace mucho, estaba en un verdadero limbo. Y les explico, en los hospitales privados, salvo uno en Madrid, que tiene algunas camas de atención psiquiátrica infanto-juvenil, el resto pues no lo tenemos. Es decir, si a mí me viene un caso, un niño en esta circunstancia, lo ingreso incluso con su madre o con su padre, con el tutor, con la persona, con un adulto, hasta que se defina. ¿Qué se define? Pues muchas veces la definición es trasladarlo a un hospital público. Los hospitales públicos también estuvieron durante mucho tiempo aquí en Madrid y en España en general. La especialidad de psiquiatría infantil aquí es reciente. Yo vengo de un país donde desde el año 62 existe y los argentinos pues tienen mucha más experiencia en esto. Pues aquí es muy reciente. Habían 2 servicios solamente en los hospitales que tenían plantas de psiquiatría infantil. Uno era el Niño Jesús y otro Marañón. Afortunadamente esto ha ido cambiando porque además al crearse la especialidad pues tienen que tener unidades docentes formativas, ya no solo en Madrid sino en toda la península. Pero miren qué situación, ¿no? A veces difícil y a veces tengo niños en la consulta privada que los padres van, hacen un esfuerzo, pero se hace necesario el internamiento. Y ojo con el internamiento, que no tenemos a veces la disponibilidad de camas, que es un factor grave. Sí, Pues esos son los matices que nosotros tenemos aquí a la hora de trabajar. Gracias, Ernesto. Sí, que, sé muy bien que la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil recién fue aprobada en septiembre del año pasado en España. Justo. O sea, realmente han tenido que luchar muchísimo para que esto se lograra. Sé de gente que hasta ha desaparecido físicamente haciendo el esfuerzo
y que no lo ha podido ver concretado, ¿sí? Así que bueno, gracias por tu intervención, y si aquí también es muy difícil y las leyes son muy lindas, pero el tema es que no existen los dispositivos para la práctica. A vos, Antonio, te voy a responder. Las instituciones normales no existen, y te voy a explicar por qué. Porque no existe la capacitación, no existe la formación. Yo trabajo en Mar del Plata, trabajé 17 años en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde vos estás todavía. Y las instituciones que se supone que dan amparo y refugio a estos niños que no tienen familias que se puedan hacer cargo de ellos, precisamente no tienen personal formado, son las famosas tías, ¿sí? Que simplemente están ahí para tener un techo, comida, ¿sí? Que les den un sueldo, un salario, sí, mensual, pero que en realidad no tienen formación. Yo las he visto delante mío cómo han maltratado físicamente y emocionalmente a los mismos chicos que ellas tenían que cuidar y que traían para que nosotros pudiéramos darle las herramientas para que estos chicos gozaran de mejor salud. Así que las instituciones normales van a existir cuando tengamos personal sano y formado, capacitado, ¿no? Yo pensaba Claro, sí. también, Ana, y en esto de que el niño adolescente, la vulnerabilidad que presenta un niño, niña, adolescente con alguna condición psiquiátrica más vulnerable, y aún más si no tiene el recurso para poder ser atendido. Y esto de cómo uno puede hacer para llegar a la atención, quizás a través de un certificado de discapacidad, cómo, bueno, ¿no? En sí la ley nos lleva a que no pidamos certificado, que vaya a la asistencia pública, que teóricamente en la asistencia pública debería haber un equipo completo y capacitado para su asistencia, pero no lo hay. Entonces como que quedamos ahí como se súper vulnera, ¿no? Está como vulnerado por todos lados cuando uno, leyendo la ley, parece que estaríamos súper cuidados. Entonces, bueno, Antonio, ¿querías compartir algo? No, no, básicamente que sí, concuerdo totalmente de que desgraciadamente no existe, no hay formación en la gente que debería estar protegiendo a estos adolescentes y estas adolescentes que están justamente en una situación sumamente vulnerable y que por desgracia no hay vistas de una solución muy pronta, porque como decíamos, por mucha ley que haya, si no hay infraestructura, no hay recurso económico y no hay recurso humano, desgraciadamente no se puede cumplir. Y es lo mismo que vengo leyendo en el chat, que casi todos los que han puesto que en sus países también hay falencias en lo que es la atención de los niños, niñas y adolescentes. También recuerden que está el formulario de registro de asistencia y la evaluación del día de hoy. Y bueno, le voy a dar la palabra a Ana. Bien, bueno, hemos llegado, por suerte, sí, con mucho esfuerzo de parte de todo el equipo y también de parte de todos los asistentes a este último, ¿sí? 8º encuentro, que esperamos que haya resultado de su interés, todos los temas propuestos, los casos que se han presentado. Los esperamos en la próxima capacitación el año próximo, en el 2024, donde compartiremos temas relacionados con la salud mental de niños, niñas y adolescentes, y también la presentación de nuevos casos para su discusión y aporte de recomendaciones. Así que bueno, les dejamos un agradecimiento muy grande a todos ustedes, todo el equipo, Mónica Peisajovich, que ha tenido que retirarse por una urgencia, la doctora Mónica Borile, que es la presidenta de REWE y que siempre ha compartido todos los encuentros,
con todos sus aportes, con toda su experiencia. A María José Asenjo, otra de nuestras facilitadoras, que en medio de la mudanza de un lado para otro, de una provincia a otra de la Argentina, nunca nos dejó y estuvo colaborando. A Mariana Capelletti, que hoy ha comenzado una nueva materia de su carrera de psicología y por lo cual no está presente, pero que estuvo presente desde lo técnico, ayudándome para poder facilitar también, coordinar hoy la jornada. Bueno, a los expositores, María Fernanda Espinosa, que está enferma y no puede estar presente, a Mónica perdón, a María Teresa Gainer Calderón, que también desde Bogotá nos ha compartido toda su experiencia, sus conocimientos, y no sé si me olvido de alguien más. Bueno, gracias por la confianza, gracias por comprometerse con nuestros niños, niñas y adolescentes, y bueno, recibirán información nuestra próximamente. Esperamos poder coordinar una nueva capacitación para el año que viene y tenerlos aquí a todos ustedes. Y bueno, y si pueden también difundirlo, porque esto es, como les dije desde el principio, lo que queremos es que cada vez más profesionales, aquellos que tienen menos oportunidad de acceder a este tipo de capacitaciones y a compartir y supervisar casos, sea por distancia, por cuestiones económicas, bueno, que esto va a seguir porque es el objetivo de Proyecto ECO desde la Universidad de Nuevo México y es el objetivo que compartimos desde REUE. Y para toda Latinoamérica, para España, para todos los hispanoparlantes. Y creo que también hay gente de Brasil, así que también para los que de habla portuguesa. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado. Así que bueno, les dejamos nuevamente el formulario, complétenlo bien, escriban, ahí les hice una aclaración porque si no después se falsean los resultados. Cuando completen en el espacio que les queda por debajo, donde dice texto, ¿sí? No completen sobre lo que hemos escrito nosotros como preguntas o como consignas, por favor, porque si no después se falsean los resultados de lo que nosotros estamos tratando de evaluar, que es nuestro rol, ¿no? ¿Qué sirvió de todo esto? Así que por favor sigan bien las instrucciones. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, cualquier duda tienen nuestro email, así que ahí pueden comunicarse con nosotros. Y en el email les vamos a pedir seguramente qué temas les gustaría abordar en los próximos encuentros, ¿sí? Así que les pedimos por favor ese compromiso de que nos digan qué temas son de su interés. Así se va a ir una pequeña encuesta, además de una elaboración general, qué temas son de interés para abordar en los próximos encuentros del próximo año. Bien. Nos vemos, nos seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima, hasta el año que viene. Sí, gracias.